Buenas tardes, mi nombre es Erika Joana Delgado Ávila, soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía Infantil y hoy les vengo a hablar del habla y del lenguaje. El objetivo es identificar los conceptos y las diferencias entre el habla y el lenguaje y sus trastornos y los diferentes tipos de comunicación a través de este video. Introducción. El lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para comunicarnos, para exponer nuestras ideas, pensamientos y deseos de tal forma que debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de comunicación, la diferencia entre estas y los diferentes trastornos que podemos encontrar. Por este motivo, este trabajo realizado con el fin de dar a conocer con claridad cada uno de los temas mencionados anteriormente. ¿Qué es la lengua, lenguaje y el habla? La lengua es el sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. El lenguaje es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos verbales, escritos y gestuales para expresar nuestros pensamientos. El habla es la manifestación oral de la lengua. Diferencias. El habla es concreta, está sujeta a cambios geográficos, culturales, físicos, se manifiesta mediante las palabras habladas o escritas, permite que el individuo comunique un mensaje de acuerdo a sus propias habilidades, conocimientos y experiencias. Al ser un acto individual, el heterogéneo, porque aunque responda a la generalidad de la lengua, se recrea en función de cada hablante. Requiere de las normas de la lengua para ser comprensible, está determinado por varios factores cronológicos, geográficos, socioculturales y funcionales. El lenguaje es un patrimonio universal, requiere de la lengua y el habla para expresado, es un habitante humano innato e intangible. Es racional, puesto que requiere del uso de la razón para asociar los signos que informan una palabra o anunciado. No es un sistema lingüístico, es universal, pues el lenguaje es una capacidad inherente a todos los seres humanos. Trastornos del habla. La dislalia, trastorno de la capacidad articular o pronunciación correctamente de fonemas. Ejemplo, dicen lodo en vez de loro. Ditrasia, dificultad para articular sonidos y palabras. Ejemplo, iño en vez de niño. Disglosia, trastorno de comunicación, de pronunciación causado por lesiones físicas o malformaciones. Ejemplo, dependerá del tipo de dificultad articulatoria. Disflemia o tartamudeo, trastorno caracterizado por tropiezos, espasmos y repeticiones. Ejemplo, perdón. Trastornos del lenguaje. Afasia, dificultad para entender o hablar parte del lenguaje debido a una lesión cerebral o a cómo funciona el cerebro de tal forma que se le dificulte expresar pensamientos e ideas. Dismesia, trastorno cualitativo de la memoria que se caracteriza por la dificultad específica para fijar, asociar o evacuar información con olvido de nombres, fechas, rostros, etc. Trastorno de pensamiento auditivo, dificultad para entender el significado de los sonidos en el oído que el oído envía al cerebro. Trastorno específico del lenguaje, trastorno de la comunicación que interfiere en el desarrollo de habilidades de lengua en niños que no tienen pérdida auditiva. El trastorno específico del lenguaje puede afectar el habla, la capacidad para escuchar, la lectura y la escritura de los niños. También se le conoce como trastorno del desarrollo. Perdón. Tipos de comunicación. La oral o verbal se realiza a través de signos orales o palabras habladas. Ejemplo, los gritos, el llanto o la risa. Escrita es la representación de una lengua por medio del sistema de escritura, la cual se entiende como un sistema de representación gráfica de una lengua, por medio de signos grabados o dibujados sobre un soporte. Es un método de comunicación humana que se realiza por medio de signos visuales que constituyen un sistema. Ejemplo, cuando enviamos un mensaje de texto, un correo o una carta. No verbales se define como un proceso donde transmitimos información a otra persona sin utilizar tipos de palabras habladas o escritas, ya que son sustituidas por señales o gestos para enviar un mensaje. Empleo imágenes y gestos. Conclusión. Se logra tener un concepto más claro sobre la diferencia entre el habla y el lenguaje. Una vez realizado este trabajo, concluimos que la comunicación es fundamental en la vida de cualquier persona. Por esta razón es importante tener claridad sobre los diferentes tipos de comunicación, sus trastornos y asimismo respetar la comunicación de los demás. Gracias.